Muy buenas tardes a todas y a todos, especialmente a las profesoras y profesores de los establecimientos educacionales chilenos, a los estudiantes de pedagogía que nos acompañan y un especial saludo a los equipos directivos de estas comunidades educativas. Les ha tocado difícil, sabemos que les ha tocado muy difícil y estamos aquí para dialogar acerca justamente de la experiencia de reinserción a la nueva normalidad después de una pandemia que nos ha recordado la importancia de vivir. Gracias a estos equipos directivos por trabajar por nuestras comunidades, por esta etapa de revinculación desde la pasión y el sentido de generar y fortalecer una ética de convivencias escolares. Hoy estamos iniciando nuestro segundo ciclo del qué al cómo. No queremos más qué, queremos cómo. Este evento está organizado por Precampus y Profuturo. Como ustedes saben, Profuturo es un servicio, un programa educativo global de la Fundación Telefónica Movistar y la Caixa Foundation. Hoy nos acompañan Rodrigo Loaiza, Francisco Storm y el equipo técnico detrás de este evento. Y Precampus, también para algunos ya conocido, es un servicio social de la Universidad Mayor para los diferentes tipos de liceos, colegios, fundaciones. Hacemos trajes a la medida. Parece una frase, un eslogan, pero es verdad. Nos dimos cuenta que los cursos prehechos no nos servían. Ustedes, los colegios, los liceos, las fundaciones, lo que necesitan es un traje a la medida que responda a sus necesidades. Por lo tanto, aquí estamos para ofrecer nuestro servicio. Y sin duda, un saludo especial y agradecimiento a los profesionales relatores que nos acompañan. Gracias porque en toda su agenda, que sabemos que está muy cargada, se han dado un espacio para venir a conversar con nosotros y con nosotras. Los presento en orden de cómo se va a desarrollar este evento. Tengo el honor y el agrado de presentar a Claudia Arzola, directora de Escuela Terramonte, Comuna Colina, de la región metropolitana. Hola, Claudia. Hola, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti por compartir con nosotros. Continuará después de Claudia su participación Leonel Navia, director programa del Magíster Gestión Escolar de la Universidad Mayor y un gran académico que participa en la formación de los futuros y futuras profesoras y profesores de pedagogía en educación física. Muy buenas tardes, Leonel. Hola, buenas tardes, Paulina. Mucho gusto a todos. Un gusto para nosotros. Continuará después Mónica Salina, coordinadora regional de convivencia escolar del Ministerio de Educación de Chile. Con su experiencia en este tema, creemos que podrá ser un gran aporte. Un abrazo para todos y todas desde la región del Maule. Un abrazo para ti también, Mónica. Y luego Edmundo Campuzano, director de Escuela de Psicología, formador de las futuras psicólogas y psicólogos de Universidad Mayor. Gracias, Edmundo, por estar aquí en este evento. A ti, muchas gracias, Paulina, y bienvenida a todos y todos. Muchas gracias por la invitación. Y presento, por último, a Rodrigo Molina, director de Educación Técnica TEC Mayor. Él me ayudará a mí, Paulina Núñez, directora de Precampus, a conversar, recoger todas las preguntas, dudas, comentarios que los participantes que están aquí presentes en el chat van a poder escribir y así dialogar y ser intermediarios en esta conversación. Muy buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Paulina. Buenas tardes a todas y todos. Bien, para iniciar entonces les pedimos silenciar los micrófonos y a los participantes y los invitamos, acuérdense, a escribir sus preguntas y opiniones.
para comenzar, quisiera recordarles que estamos en esta semana celebrando la Semana de Educación Artística. Por lo tanto, un saludo especial también a todos los establecimientos con sello artístico. Y por esta semana queremos iniciar nuestra temática con una canción que para muchos los va a llenar de recuerdos. Para los que no la conocen, van a sentir seguramente la nostalgia que está detrás de ella y especialmente detrás de su letra. Hello, darkness, my old friend. How come I talk with you again? Because the vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walk alone. Narrow streets of cobblestone. Simon y Garfunkel son los que están detrás de esta voz. Simon escribe esta canción muy conmovido luego del asesinato de John Kennedy. Y dice, y en la desnuda claridad yo vi 10.000 personas, tal vez más, gente hablando sin decir nada, gente oyendo sin escuchar, gente escribiendo canciones que ninguna vez compartirá. Y dentro de este contexto, el tema que nos convoca hoy día, las convivencias escolares, tienen mucho que ver con este llamado de esta canción. Es un llamado a escucharnos, a hablar y conversar, a no solamente oír, escucharnos, comprendernos y vernos. Y así como la canción juega con las singulares y los plurales y se inicia con el silencio y termina con los silencios, nuestra convivencia, nuestro tema también es igual. Iniciamos este evento pensando que se iba a llamar la convivencia escolar y conversando con diferentes escuelas nos dimos cuenta que son las convivencias escolares. Por eso hemos querido comenzar esta conversación invitando a Claudia Arzola, directora de un colegio de una alta vulnerabilidad, y preguntarle, Claudia, tú, desde tu experiencia en este retorno, ¿puedes contarnos cuál ha sido tu desafío? Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Esta es una bella oportunidad de conversación necesaria, porque este retorno, yo me imagino que todos los colegas que están compartiendo este webinar están en una posición muy similar a los que estamos ahí, en cancha, dando la pelea a diario. En general este retorno, como equipos directivos, con encargados de convivencia, jefes técnicos, sostenedores, mayormente nos enfocábamos en preguntas de quiénes son nuestros alumnos, qué pasó con ellos, con ella en estos 2 años, entender un poco que estas generaciones ya no son las mismas que antes, tienen otros códigos, otro lenguaje, y que al parecer eso nos hizo choque y nos desconectó un poco durante este espacio sin convivir, ¿sí? Y desde ahí que nos vimos con la urgencia de girar el timón hacia el enfoque del área de la convivencia escolar. Muchas veces sobrepasó, y en general en nuestra experiencia, lo académico, a pesar que las exigencias siguen siendo bien académicas.
Yo creo que los que están en escuela comparten eso conmigo. Cada escuela sabemos que tiene su forma y sus fondos de relaciones humanas, y como quieren ser vistos por toda la comunidad. Pero posterior a estos 2 años fuera de contexto, hoy nos vemos en la urgencia de volver a reeducar a nuestros estudiantes, a reeducarlos en relacionarse, en compartir espacios comunes, en volver a mirarse, a comprender normas, y sobre todo en un contexto como el nuestro, de nuestra escuela Terramonte, ubicada en un sector efectivamente que es vulnerable. Entonces fue volver a empezar de cero, a que los niños, niñas, adolescentes comprendieran ritos, rutinas, disciplina. Y esto conllevó a todos los problemas que ya la opinión pública lo muestra a diario, que no vale la pena indagar más allá acá, porque lo manejamos. El tema es cómo resolvemos, cómo nosotros como equipos directivos, con la ayuda de lo académico, podemos de alguna otra forma empezar a caminar hacia allá. Lo que vivimos las escuelas a diario, sabemos que muchas veces el hacer urgente supera las prioridades. No tenemos muchos espacios para reflexionar. Muchas veces, y sobre todo en este retorno, hemos solo actuado. Antes teníamos ciertos registros de prevención. Hoy día nos encontramos con un escenario distinto. Sin embargo, tenemos herramientas de gestión que nos van a permitir, de alguna otra forma, ir planificando, diseñando la convivencia escolar. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Es posible mejorar la convivencia escolar en un establecimiento? ¿Es un área tangible? Son preguntas que nos hacemos. También nos preguntamos qué desafíos se nos han visto con urgencia. Y nuestra respuesta es retomar el vínculo familia-escuela, que las familias confíen en el trabajo de los profesores, que eleven el rol del profesor, que las familias entiendan que si matriculan, están aceptando, están compartiendo un ideal, una fórmula que tiene un establecimiento para sus hijos, y eso hay que volver a hacerlo. Entonces, la convivencia escolar no es solo lo que pasa, y muchas veces desde que comenzó la política, se confundió con solo la disciplina. Ha costado transitar eso para entender de que fuese todo, la convivencia se vive, se respira en cada momento en los colegios. Entonces, restaurar vínculos es sumamente importante, pero ¿cómo? Que es un poco el webinar. Desarrollar educación emocional permanente, con monitoreo, desde qué edad, qué cosa, qué enseñarle, cómo descubrirse, ¿cierto? Y además, desafíos que nosotros tenemos y vemos importante es la participación, formar comunidad. Es tan importante, Maturana ya lo decía, el humano es la convivencia, y desde ahí es importante que se eleven los centros de estudiantes, los centros de padres, se respeten las opiniones de los consejos de profesores, que todos los estamentos sean escuchados los asistentes de la educación, que nos miremos todos los días y que sepamos que todos estamos remando. Es difícil, sí, porque trabajamos entre personas para personas, y las personas somos complejas, pero se puede, se puede. Esto en general es lo que hemos ido observando en nuestra escuela, que si bien contamos con las herramientas de gestión, como lo había dicho anteriormente, se han ido mejorando, interviniendo en este proceso nuevo de retorno, pero lo más importante es rescatar el contexto, y por eso es tan cierto el de varias convivencias, porque este colegio no es igual a lo mejor al que está en el sur, y eso lo sabemos. Por eso los directivos tenemos que mirar quiénes son nuestros estudiantes y cómo lo vinculamos con lo que queremos para ellos, desde nuestro proyecto educativo. En general, también hay que entender, comprender y escuchar el agobio del cuerpo docente, no hacerse ciegos frente a eso, y ver cómo lo podemos ir resolviendo, porque eso también es parte de nuestra convivencia escolar. Son los adultos, somos los equipos directivos los que sostenemos a estos niños, adolescentes, y que muchas veces
en el caso de los colegios vulnerables, si es que hay aquí hoy día escuchando, sabemos que hacemos una pega que sostenemos en todos los sentidos a estos niños, y que estuvimos ausentes no porque quisimos, y a lo mejor estuvimos virtual, pero el impacto ya sabemos que no fue el esperado. Así que ahí está nuestro desafío, esa es nuestra experiencia, queremos también compartirla con ustedes, ser la voz un poco representativa de los equipos directivos, que muchas veces somos invisibilizados, muchas veces se habla solamente de los estudiantes y de los profesores, pero detrás de eso hay un equipo, los jefes UTP, los directores, los que se encargan de los PME, que trabajan arduamente para que esto funcione y no se escuchan, no se ven. Así es que agradecida de esta oportunidad, esa es la experiencia, hay harto que hacer, pero la convivencia escolar es preciosa, es algo que viene a transformar la escuela y que era necesario de hace mucho tiempo, y creo que hoy es una oportunidad tremenda. Muchas gracias, Claudia. Mientras te escuchaba, yo pensaba, con toda esa cantidad de preguntas, inquietudes, ¿podrá dormir Claudia tranquila? Porque de verdad, qué gran desafío tienen ustedes los equipos directivos. Considerando ese contexto, Leonel, en tu expertise de formador de líderes, ¿cómo se ve afectada la formación de líderes post pandemia? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que Claudia ha puesto muchos temas en el área y es importante entender que justamente tú lo has dicho y lo nombró Claudia, quienes bajan toda la información que nos pide el Ministerio de Educación en toda esta cantidad de planes que hay que cumplir y toda la parte administrativa que hay que tener para funcionar hoy en día, siempre recae en los directivos, docentes, asistentes y todos los miembros de la comunidad escolar. Y eso es lo más importante, que en algún momento todos son líderes en la escuela. Y eso es una de las cosas que recibimos nosotros constantemente en el magíster de la universidad como una de las necesidades de hacer el cómo bajamos lo que queremos hacer a nuestra escuela. Y la verdad es que la receta y todo lo tienen que hacer ustedes. Hoy día el ministerio da la libertad para que cada escuela trabaje en función de su proyecto educativo, a través de sus planes de mejoramiento. Y eso es lo más importante. Hay libertad para la flexibilidad curricular, para el trabajo en la convivencia y en todas las áreas y en todas las dimensiones que nos pide el plan de mejoramiento educativo. Por lo tanto, nos podemos empoderar todos los directivos para cumplir este objetivo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Y lo dicen muchos autores en algún momento. Lo más importante de quienes dirigen las escuelas es tener claro cuál es la dirección de la escuela, el sello, los objetivos, las metas, los plazos, los recursos y las redes de apoyos que están declarados en el PI. Eso es lo que tenemos que tener claro, hacia dónde vamos, como lo decía Claudia. Y cada uno de ustedes conoce mejor que nadie el contexto donde está trabajando. Por lo tanto, no va a venir nadie a decirles qué hacer. Son ustedes con su equipo directivo y su comunidad los que tienen que dar respuesta a eso. Esto es fundamental darlo a conocer a toda la comunidad educativa. Es importantísimo publicar todas las metas, todos los objetivos de la escuela, enviar correos a toda la comunidad, transparentar lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Es fundamental. Siempre el equipo directivo debe estar reflexionando sobre el tipo de liderazgo que está ejerciendo para entregar y controlar esta información. ¿Es de manera colaborativa, participativa, inclusiva, impositiva? Bueno, hay que pensar en eso. También debemos ver cómo me acerco a mi comunidad. ¿Soy director o directivo de escritorio, encerrado en mi oficina, inalcanzable? ¿O estoy en el patio, en las salas, en la entrada del colegio en la mañana, en el comedor? ¿Tengo las puertas abiertas a disposición para nuevas ideas? ¿Existe la confianza para conversar y plantear problemas al equipo? ¿No por parte de los miembros de la comunidad educativa o tienen miedo? Nos debemos cuestionar siempre si realizo y fomento el trabajo colaborativo en la comunidad o separar para reinar. ¿Generamos espacios para escuchar y conversar del clima escolar con docentes, asistentes, consejo estudiantil y centros de padres?
Este equipo directivo busca soluciones a las dificultades, se ocupa de ellas o deriva al DAEM, al sostenedor o a otras redes de apoyo, sin hacer seguimientos de ellas posteriormente. Estas son realidades que pasan hoy en la escuela y se ve amplio, pero es simple si tenemos un equipo directivo cohesionado. Y lo más difícil en una comunidad educativa es tener un equipo que no se esté cuestionando constantemente estas prácticas y siempre piense que tiene la razón. Desde la dimensión de la convivencia escolar que nos conlleva hoy, tenemos que entender que no solamente el equipo de convivencia escolar es responsable, es toda la comunidad escolar, es decir, toda persona que actúa o interactúa dentro de la escuela en algún momento. Y no solamente lo que está escrito en el manual o en los protocolos son las cosas importantes, es todo. Y vamos a nombrar algunas cosas que pueden pasar que afectan el clima y la convivencia escolar. Por ejemplo, hemos revisado cómo tratamos en la escuela, cómo nos saludamos, quién recibe a los estudiantes y docentes en la mañana, en la entrada, cómo cerramos un acuerdo con los miembros de la comunidad, registramos todas las faltas en las hojas de día de los estudiantes, llenamos y llenamos hojas para tener evidencia a la visita de la superintendencia, o nos hacemos cargo con el equipo directivo, con el jefe de DAEM, con el sostenedor de la problemática y nos ocupamos de resolver las necesidades del estudiante y de la familia. Trabajamos con las redes de apoyo, trabajamos con él y los apoderados que nos puedan ayudar, aprovechamos a los docentes de mayor experiencia. Son cosas que suceden en la escuela, siempre reflexionando. ¿En qué momento dejamos de ser profesores y pasamos a ser tíos? Somos profesores, somos formadores, no somos los tíos en la escuela. No confundir los roles. Somos el profesor Leonel, el profesor la profesora Rosita, el profesor Antonio, el profesor X. Esto no disminuye el cariño y el aprecio a los docentes estudiantiles y la familia. El equipo directivo está en el patio, está en los recreos, está en las horas de almuerzo para conversar y ver cómo interactúan nuestros estudiantes y profesores, preguntan cómo están a los estudiantes, los asistentes o a los docentes, llama la atención en las prácticas como empujar o escupir al suelo en el momento de los recreos, ingresan a ver el baño, ocupan el baño de los estudiantes o solo es tarea de inspectores y de asistentes encargados. Estas cosas alteran y afectan el clima diario a diario. En la mayoría de las escuelas, y lo decía Claudia también, se queja de que los padres están lejanos y que hay poco compromiso de los apoderados en la escuela. Me pregunto, ¿qué hemos hecho? ¿Estamos haciendo para mejorar esto? ¿Nos hemos cuestionado cómo trato al apoderado? ¿Los llamo solo cuando el estudiante tiene problemas de comportamiento y para citar a una reunión o he realizado algunas estrategias participativas con ellos? Por ejemplo, celebramos el Día de la Madre, el Día del Padre, o el Día de la Familia u otros. ¿Pueden y podrían ir a colaborar o cuidar almuerzo en vez de ser turno los profesores? Llama a los padres para informar, reconocer el buen rendimiento de algún alumno en el hijo cuando hace liderazgo en el equipo de fútbol o aquel que destaca no solamente en el rendimiento, sino también en otras actividades. Son cosas que pasan diariamente y nos tenemos que estar constantemente reflexionando. Cabe destacar que estos son ejemplos y situaciones que afectan a la comunidad escolar y también al clima. Esto es muy importante. Por supuesto, no debemos dejar de lado la dimensión pedagógica y la dimensión de recursos, que eso sería para otro webinar, y yo me convoco solamente a cosas que hemos escuchado y recibido de todos los quienes llegan a nuestro magíster y necesitan el apoyo para bajar todo lo que tenemos escrito en estos manuales y todos estos documentos que nos pide el Ministerio de Educación. Esta es la experiencia que recogemos nosotros, Paulina, desde nuestro programa. Y dejo la última reflexión que me está mostrando Fernanda ahí, para preguntarnos hoy día, lo dice Albert Schweitzer claramente, los equipos directivos, dar ejemplo no es la principal manera de influenciar a los demás, es la única manera. Hablar no nos sirve, hoy día tenemos que actuar con el ejemplo. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias a ti, Leonel. Creo que detrás de tus palabras hay, como dijiste tú, casi 2 webinars más. Y quizás debiéramos en este ciclo del qué al cómo seguir con la importancia de la formación de liderazgos.
Siguiendo ahora con Mónica Salinas, desde su experiencia, ¿ya? Hay una afirmación que yo te he escuchado ahí: la convivencia escolar es una oportunidad. Realmente yo te pregunto, ¿es una oportunidad hoy día en el contexto nacional? Un abrazo, Paulina, y a todos y a todas. Gracias por la invitación. Bueno, para partir, y como lo dice la afirmación, convivencia escolar es una oportunidad. ¿Y por qué creemos en el equipo de la región del Maule? Y no creo estar sino en la línea ministerial, porque la convivencia se aprende. Aprendemos a convivir con otros. Por lo tanto, está en el proceso formativo, está inmerso en las acciones pedagógicas que cada comunidad educativa desarrolla y realiza en sus comunidades. Y por eso es una oportunidad, porque así como podemos aprender a convivir, también, y lo conversábamos el otro día, los adultos también seguramente vamos a tener que desaprender y aprender nuevas formas de relacionarnos y convivir. Por lo tanto, ahí está esa gran oportunidad que se va nutriendo también con decisiones de los equipos de gestión, de los adultos y estudiantes que se relacionan a diario. Quiero presentar ahí, solamente para dar un contexto, los cuerpos legales desde donde se levanta el trabajo de convivencia escolar. La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas, y la Ley 20.370, que es la Ley General, ¿verdad? Que es nuestro gran paraguas, y de ahí vamos desarrollando las diferentes líneas ministeriales, porque tienen que ver con un desarrollo afectivo, intelectual, artístico, integral de los niños, niñas y adolescentes. Capacidad para las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, por ejemplo, dice el artículo de la Ley General. También está la Ley 20.536, que tiene que ver sobre, y que habla sobre la violencia escolar, que fue promulgada en 2011, y ahí hay algunos elementos que es necesario relevar porque nos señala el tema del plan de gestión y los protocolos de actuación frente a situaciones de violencia, y también legalmente releva o encarga el rol y esta nueva función del encargado de convivencia escolar. Por lo tanto, todo establecimiento que recibe subvención del Estado debe tener un encargado o una encargada de convivencia escolar. También, a la luz de estos cuerpos legales, tenemos la Política Nacional de Convivencia Escolar, y que seguramente quienes nos acompañan hoy día la conocen, porque no es una política nacional nueva, se actualizó el 2019, pero se viene trabajando hace muchos años en el ministerio. Tiene un objetivo, obviamente, pero también tiene un sello especial que tiene que ver con la ética del cuidado, y donde no solo tiene que ver con el cuidado personal, sino el cuidado con los otros, ¿ya? Entonces nos dice que aquí no estamos solos, sino que tenemos que trabajar con otros y otras. Y esta política nos releva 4 formas de convivir que son esenciales y que el Ministerio está trabajando constantemente, que tiene que ver con una convivencia basada en un trato respetuoso entre los actores de la comunidad, una convivencia inclusiva, una convivencia caracterizada por la participación democrática y la colaboración, y la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. Eso es lo que la política nos está diciendo. Y aquí lo han mencionado Claudia y Leonel, que tiene que ver con los instrumentos de gestión, y esto es para también, y por eso son oportunidades, porque hoy día las comunidades educativas tenemos ciertos elementos de los que debemos aprovechar. Bueno, la Ley General, que es nuestro marco, ¿verdad? Y lo señalábamos antes, el currículum, las políticas y planes establecidos, y el proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento educativo, que se ha mencionado acá, el proyecto educativo institucional que nos está dando, ¿verdad?, el norte, nuestro horizonte, nuestro sello de la comunidad escolar, y la operamos a través del plan de mejoramiento educativo en sus 4 dimensiones.
Pero además el Ministerio nos habla de 6 planes obligatorios. Y siempre cuando entramos en esta conversación, de solo ver esta lámina, ¿verdad? No, se nos viene como encima, como que nos agobia, es decir, 6 planes obligatorios. Pero estos 6 planes obligatorios no hacen más que solo hacer un zoom desde el currículum nacional. Porque si uno ve y uno puede leer los objetivos de aprendizaje de las asignaturas transversalmente, por ejemplo, los ámbitos de convivencia escolar están. Si uno va a la asignatura, por ejemplo, de orientación, también se trabajan. Por lo tanto, se hace un zoom con el plan de gestión de la convivencia escolar. Y cómo aprovechar también, y decíamos, a ver, ¿cómo es esto hablar de una oportunidad? Porque sentimos que todas las decisiones de los equipos de gestión también tienen que ser validadas, dialogadas con los diferentes actores. Y la institucionalidad, hoy día escolar, tenemos instancias creadas y que debemos aprovechar y fortalecer. Consejo de padres, madres y apoderados, consejos escolares que debieran avanzar a ser resolutivos, por ejemplo, y que la mayoría está como informativos. Consejos de estudiantes, reflexión pedagógica docente o los consejos de profesores, consejo de curso de los estudiantes y otras instancias que también podemos ir generando de diálogo, participación democrática entre los diferentes actores. En los instrumentos de gestión también no podemos olvidar los reglamentos internos, reglamentos de evaluación, que deben ser todos en una misma línea cuando yo determino el proyecto educativo institucional del establecimiento. Y así, cuando yo miro este panorama, la región del Maule, por ejemplo, ha trabajado con las redes de convivencia escolar, con los encargados comunales de convivencia escolar. Nosotros tenemos 30 comunas en nuestra región y se ha desarrollado un trabajo ahí, cada una de sus provincias. Pero lo importante es que si bien tenemos encargados y encargadas de convivencia escolar comunales, también es necesario que estas decisiones, y vuelvo a insistir con eso, que las decisiones que los equipos de gestión trabajan al interior de las comunidades sean dialogadas, reflexionadas y validadas por los diferentes actores. Sentimos que esa es la forma en que nos ponemos de acuerdo para trabajar e implementar diferentes acciones. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad porque hace 2 semanas el Ministerio de Educación lanzó la política de reactivación educativa integral Seamos Comunidad. Y aquí tiene un objetivo general, tiene 5 objetivos específicos, y uno de ellos, bueno, se traduce en 3 pilares, y esto lo quiero poner para la visión general, de adaptabilidad y flexibilidad del sistema, aprendizaje y desarrollo integral y participación, y tenemos un eje de la política, ¿ya? Que arranca, por decirlo de alguna manera, de estos 5 objetivos de la política: convivencia, bienestar y salud mental. Vamos a tener un eje, y por eso creemos que es una nueva oportunidad que tenemos para trabajar, reforzar y fortalecer lo que ya veníamos trabajando. Y este eje de convivencia, bienestar y salud mental desarrolla o debiera implementar 3 estrategias fundamentales que tienen que ver con la Estrategia Nacional de Fortalecimiento de la Convivencia Escolar y el Bienestar, Estrategia Nacional de Salud Mental y la articulación intersectorial territorial con foco en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Y aquí hay un desafío también mayor en cómo articulamos la institucionalidad para dar respuesta a la demanda desde los territorios y desde las comunidades. El documento en varios momentos señala que solo esto podrá ser posible de implementar si yo leo bien, o leo bien el territorio, leo bien la comunidad, leo bien la necesidad de esa comunidad. No es llegar y bajar programas, sino que tiene que ver también con lo que necesitan. ¿Por qué? Porque ahí estamos... no estamos cargando una vez más, y que se dice coloquialmente en el sistema escolar, no estoy poniendo un chiche más a este árbol de Pascua, que en algún momento así se sienten las comunidades. Entonces, para que eso ocurra, para que la comunidad pueda tomar la decisión de que quiere que entre a su escuela,
también debe tener la claridad de qué es lo que necesita. Y ahí hay reflexiones nuevamente que debemos tener a la luz de información que tenemos. Y esa también es una información hoy día en contexto socioemocional, por ejemplo, el diagnóstico integral de aprendizaje, que es el día que la agencia de la calidad nos está entregando a cada uno, o sea, que le está entregando a cada uno de los establecimientos. Pero para ello tengo que tener esa capacidad de reflexionar, analizar a la luz de los datos para toma de decisiones. Esa es la presentación. Tenemos mucha información en formacionintegral.mineduc.cl. Aprovecho de pasar la propaganda, digamos, de nuestra página, porque ahí se están revisando, ahí, como decíamos, los planes obligatorios, por ejemplo, deben ser articulados, o sea, convivencia escolar no existe sin formación ciudadana, sin sexualidad, afectividad y género, sin seguridad escolar, sin formación profesional a la base de todo. Y por eso creemos y volvemos a insistir en que convivir y convivencia escolar es una oportunidad en nuestras comunidades. Paulina, un abrazo. Muchas gracias, Mónica. Muy clara tu presentación, con mucha fuerza y claramente convivencia escolar, más que nunca, ahora lo entendemos, es una oportunidad. Y quisiera preguntarle, y quedarme con una palabra que tú mencionas, con una palabra que son formación profesional. Quisiera preguntarle al mundo campusano, quien se dedica a la formación de profesionales tan claves en los establecimientos educacionales como psicólogos y psicólogas, desde la Universidad Mayor, en este nuevo contexto, ¿ustedes han tenido que cambiar la formación? ¿Cómo crear profesionales en este nuevo contexto? Hola Paulina, bueno, primero que nada, muchas gracias. Se ha dicho casi todo y me parece súper interesante porque bueno, todos los que han hablado tienen mucha experiencia y están inmiscuidos, viviendo ahí el mundo educativo. A mí me toca un poco más estar en el mundo universitario. Entonces recibimos a todo lo que ustedes forman. Y bueno, tenemos que estar de la mano, sintonizados con este proceso formativo. Al final de cuentas, claro, la pregunta que tú haces es tremendamente importante, porque ¿qué formamos? Formamos conocimiento, formamos personas, formamos ciudadanos. ¿Y en qué consiste la formación? ¿Cuáles son los modelos? ¿De qué manera se formaba antiguamente? ¿Y bajo qué anclaje y bajo qué estructuras se canalizan esos procesos de formación? Yo un día, conversando con ustedes, no sé si recuerdas, Paulina, decía, en una conversación con un director de un colegio, me decía, pero es que yo tengo un grupo de alumnos que de pronto uno los ve y como que uno pensara que estos cabros son malos. Y entonces yo le decía, profesor, eso es una distinción ontológica muy anticuada, creer que la maldad está adentro, y entonces como que el demonio se posicionó en estos muchachos, ¿no? Y entonces habría que reconversar la mirada ontológica, y ¿a qué me refiero? A ¿qué es el ser humano? ¿Y quién queremos que sea ese ser humano? Y esa es una pregunta que no puedo responder yo, que tenemos que responderla, como decía recién Mónica, cada comunidad, cada localidad tiene que responder y construir quiénes queremos ser, qué queremos formar y hacia dónde queremos llegar. Y lamentablemente no lo puede hacer una sola persona, porque si lo hace una sola persona ya no es representativo, no es democrático, no es participativo, y lo más probable es que tenga problemas. Entonces, yo quería poner como escenario, que va a sonar un poco pesimista, pero igual que Mónica, también veo al final del túnel una posibilidad, porque ¿qué creo yo que nos ha pasado? No sé si se ve la presentación, ¿sí? Sí. Voy a avanzar bien rápido en honor al tiempo, pero en términos de construcción social, caminamos en una especie de cuerda floja, diría yo desde los años 80 en adelante. Diría Bauman, los valores que movilizan hoy a la posmodernidad que nos caracterizan son los del propio individuo, el individualismo y los propios proyectos. El precio que estamos pagando, dice Bauman, es bastante alto, ¿no? Los individuos vagamos sin soportes, sin contención, sin seguridades, y parece que en alguna parte extraña añoramos aquella antigua estabilidad que nos proveían algunos modelos, que por cierto tenían sus defectos, tenían su crítica, pero tenían algo de estabilidad. Estoy hablando de todo eso que conocimos muchos de los que tenemos más de 50 de
hay relaciones que son para toda la vida, proyectos, tú tienes que ser alguien en la vida, qué sé yo, y una serie de otras cuestiones que sin defender la era moderna, parece que tenía un anclaje claro, estabilidad. Y hoy la posmodernidad nos ofrece múltiples versiones, múltiples posibilidades, libertad absoluta, pero pareciera ser que el individuo se ha concentrado en sí mismo. Y para poder elegir un proyecto, tiene que saber qué quiere. Y ahí entró en problemas, diría Bauman. ¿Cómo sé lo que quiero para mi vida si se me han caído todas las grandes verdades? Todas. Voy a mostrar la lámina en un segundo, pero Ilya Prigogine ya en los años fines de los 70 escribió un libro que se llamaba El fin de las certidumbres. Se cayó el muro de Berlín, empezaron los procesos migratorios, desapareció la Guerra Fría, se acabaron los buenos y los malos y uno ya no sabe quién está en el lado correcto e incorrecto. Es un tránsito líquido entre las verdades absolutas y las posmodernas. Apareció Internet, apareció la globalización, el planeta ya no es lo que eran. Entonces, y de alguna manera veníamos de un mundo en que las personas son de una sola forma. ¿Para qué decir las versiones que nos enseñó el gran Freud, de que adentro hay una personalidad estable, fija, inmutable? Ya autores como Nietzsche, Wittgenstein, Foucault venían cuestionando la idea de un ser fijo, sino que hoy más bien las teorías más posmodernas transitan y piensan al hombre y al ser humano y a la mujer de otra manera. Es decir, el yo es una construcción narrativa. Es decir, puedo moverme en la vida, decir identidades, construir relatos, tantos como historias, contextos, posibilidades yo tenga. Por lo tanto, esta historia antigua de que adentro hay una mente interna guardada en la cabeza, o hay un ser fijo que está adentro de mi cuerpo y yo tengo una condición que no va a cambiar nunca, es un relato y una construcción que para muchos autores hoy día ya quedó en el pasado. Sin embargo, el sentido común, la gente de a pie, por decirlo así, sigue pensando en esa noción que tiene las consecuencias que tiene y que hemos visto hoy en día. Cuando digo tiene consecuencias, etiquetar a los demás, el otro está fallado, el otro está mal, el otro está incorrecto, y por supuesto que uno siempre está en el lado más positivo de lo sano, ¿no? Se ha desmoronado y desintegrado, dice Bauman, la trama social, con la consecuente falta de soportes y agendas de acciones colectivas. Y otro efecto de este cambio es que se acabó el grupo, la colectividad, la participación, tema que ya han tocado mis colegas anteriormente. El fin de la era del compromiso mutuo. De hecho, yo me dedico harto a la terapia familiar y de pareja, y una de las frases que uno más escucha es que yo tengo derecho a ser feliz. Mi satisfacción es la más importante y no estoy dispuesto a establecer y hacer mucho esfuerzo por un compromiso futuro del tipo que sea. Y si mi hijo tiene problemas, es problema del colegio, es problema de mi hijo, así que mejor lo llevo al psicólogo y que él lo arregle al niño. Yo no tengo mucho que ver en esto. Entonces, estamos teniendo que lidiar profesores y psicólogos, directivos, con un mundo atomizado, con un mundo del individuo de exigencia rápida y centrado en el mercado. Como consecuencia también, dice Bauman, la pérdida del poder. Dado el debilitamiento de todas las grandes verdades y de todas las estructuras, el poder, cuando digo poder, estoy hablando de poder hacer, como diría Maturana, ¿no? El acto de poder es que yo te entrego a ti la posibilidad de que tú me intervengas y las distinciones que tú me hagan sentido. Consideramos a las personas, y aquí me voy un poquito a lo que ya viene planteando el PNUD hace mucho rato, ¿no? Respecto de qué le estamos haciendo los chilenos. Miren qué interesante. Si consideramos que las personas se constituyen a través de su dinámica dialógica entre la biografía personal y los anclajes sociales, y estos anclajes sociales están móviles, líquidos, ya no sabemos de dónde pertenezco, dónde siento, qué grupo es de referencia, cuáles son las verdades, de qué agarrarme. Qué rica la posmodernidad que me da múltiples verdades, múltiples posibilidades, pero tengo que escoger. ¿Y desde dónde elijo? Con una permanente sensación de inseguridad entonces, de miedo al otro, necesidad de orden y miedo al desorden absoluto. Redunda entonces, dice Bauman, dice el PNUD, en una fuerte experiencia de soledad y de angustia. Esto estaríamos viendo que no solo le pasa a los alumnos, estudiantes que nosotros tenemos en nuestras aulas, parece que empieza a representar un poco a la realidad que vivimos todos, porque la escuela, creo yo,
no es una cuestión aparte de la realidad social que estamos viviendo todos, está interconectada. Sí, los chicos entran en un horario y salen en otro y están adentro en una institución, pero son parte de una trama, de una red colectiva mucho más amplia de la cual formamos parte nosotros también. Entonces, esto dificulta que los sujetos logren dotar de significado compartido su experiencia biográfica, y entonces construyo mi vida de acuerdo a mi propio relato, con dificultades de integración. Ahí está la lámina del libro, para los que les interese lo pueden buscar por ahí, es muy interesante. El fin de las incertidumbres, Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química. En un aspecto más local, cambió el mundo, por decirlo de una manera, pero también cambió la familia, ese espacio local que proveía seguridad, certidumbre y que tenía cierta estructura. ¿Es malo el cambio? No, no estoy hablando de que sea malo ni bueno. Cambió y se movilizó. Y entonces tenemos múltiples tipos de organizaciones que se llaman familias, monoparentales, triparentales, los tuyos, los míos, los nuestros. Pero ¿qué trajo aparejado eso? Que el padrastro no sabe si tiene que criar mucho o no al hijo o al hijastro. Y el hijastro o el hijastro, la madre, no sabe si entregarle el poder un poco al padrastro o a la madrastra para que se meta o no. ¿Quién va a las reuniones de apoderados? Entonces puso líquido, de nuevo, la conformación social y por supuesto que trae consecuencia la configuración de la identidad y las capacidades de los sujetos a sentir pertenencia, lealtad, sentir de dónde son, sentir el soporte emocional que les permite pararse en la vida. Cuando uno tiene 55 probablemente ya se para más solito, pero cuando tiene 12, 14, 18 y se ve inmiscuido en conflictivas emocionales de personas que viven ahí, que no saben tampoco quiénes son, ni cómo llevarse la vida, entonces esos llegan al colegio al otro día con toda esa carga emocional. Y ahí están ustedes, que me tienen que contener, recibir. Yo ahí tengo una especie de crítica que lo comparto un poco con Mónica, me parece fantástico lo que plantea, me cabe una sola duda en ese aspecto. Siempre me ha llamado la atención que haya un encargado de convivencia escolar, y todo lo que hemos visto es que la convivencia es responsabilidad de todos. Todos participamos en colaborar y en hacer que este espacio colectivo sea un espacio que tenga sentido, que tenga pertenencia, que podamos habitar en conjunto y que tenga un proyecto que nos haga sentido a todos. Otra cuestión que plantea el informe que les acabo de señalar es que los estudios muestran nítidamente claro las dificultades para generar codificaciones compartidas al interior de las familias de las escuelas. Está la diversidad de mundos, está la diversidad de proyectos, de propósitos, de identidades, que cuesta dialogar. Si a mí en los 80 me costó que mi madre entendiera lo que yo pensaba, hoy la distancia generacional entre hijos, padres y abuelos en este mar de confusión de proyecto vital se hace mucho más patente y más visible. Y lo mismo puede pasar en las comunidades. Nos pasa que no entendemos mucho a veces ni siquiera la jerga, el lenguaje, la manera y los códigos que hablan los estudiantes. Y ahí la única posibilidad es, que ya lo han dicho todo el rato por lo que estoy escuchando, conversar, conversar, conversar y conversar. En un aspecto más micro, el sujeto entonces se ve enfrentado a la creación de su propia construcción. ¿Cuál es la oportunidad interesante que yo veo? Es que a diferencia de los 80 y de las décadas anteriores que se pensaba que el sujeto, no sé si escucharon un dicho que decía, el que nace chicharra muere cantando. Eso se acabó. Por suerte, para los que pensaban en una psicología más posmoderna. El sujeto se puede construir, siempre hay posibilidades de cambio, siempre hay posibilidades de renarrar la propia historia, de reinventarse y de construir una nueva identidad. El punto es si están las condiciones, si tengo los soportes, ¿dónde puedo renarrarme y reconstruirme para intentar ser no ese que estoy, comillas, condenado, dado mi cultura, mi condición, mi localidad, a ser, sino que puedo desplegar una nueva manera de estar en el mundo con una nueva identidad? Lo plantean ya casi todos los autores en ese sentido, ¿no? Una de las críticas de las crisis de la modernidad, de la posmodernidad, lo dije, era, y destaqué en negrillo, ¿no? Lo dice Inglehart, el punto 4, ¿no? Una mayor importancia a la libertad individual, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera, mi sensación es lo más importante, vivir centrado en el gusto, en la experiencia emocional de placer, y el rechazo a toda forma de autoridad. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy y hace bastante tiempo en el debilitamiento de instituciones, verdades? Y estoy hablando de instituciones, no solo de edificios, estoy hablando de la familia, la autoridad del padre, la autoridad de ustedes, los profes, y cómo uno tiene que lidiar con ganarse el poder, que ya no puede ser en la intención y en la forma de poner castigo o dictaminar ciertas normas, porque te las pueden cuestionar fácilmente. Nos hemos movido entonces con los jóvenes en particular, en todo este análisis que estoy haciendo, a un territorio movedizo, de identidades cambiantes,
que transitan con una travesía entre la adaptación y la resistencia, a veces activa y a veces pasiva, pero ya no es tan fácil decir, mira, así son las cosas y siga estas normas. ¿Cuáles son las oportunidades que yo veo? Ya lo dije un poco, que tenemos la posibilidad de pensar que o todo está mal, o tenemos la oportunidad de repensar qué queremos de ser humano, cómo queremos ser, qué historia nos queremos contar, qué relatos nuevos podemos hacer. Pero no lo puedo hacer solo, tenemos que hacerlo en conjunto. Ya lo han dicho varios, ¿no? Parece ser que todos los colegas que han planteado, no sé si se fijan que la receta parece que sigue siendo participación, colaboración, comunidad. Lo dijo la OMS en términos de salud mental. No sacamos nada con tener más psicólogos y psiquiatras y empastillar a todo el mundo. Tenemos que crear redes, tenemos que sentarnos a conversar. Y aquí yo me hago una pregunta. Yo estudié en un colegio, igual que todos, y hoy día le preguntaba a mis alumnos de la universidad a propósito de este webinar, que están en el 4º año. Chiquillos, ustedes salieron hace 4 años del colegio. Del currículum que tuvieron, ¿a qué hora entraban a clase y a qué hora salían? A las 8 y a las 4. ¿Cuántas horas tenían dedicadas a compartir, a conversar, a convivir, a relacionarse con profesores, con estudiantes, con las personas que conviven en esa comunidad, sin hablar de materias? 0. Hay algunas acciones. No estoy diciendo que se pueda porque no soy experto en eso, los que saben de currículum me dirán, bueno, pero es que el currículum lo mandata. Pero escuché aquí al profesor Leonel que decía, hay flexibilidad. ¿Y por qué tenemos que tener 1 hora a la semana de consejo de curso, se llamaba en mi época, o de orientación, y no se instalan? Varela ya decía, ¿por qué no hay ramos de emotividad, ramos de culturización, ramos de empatía, ramos de creación de vínculos? Si los chicos ya no lo tienen en su casa o en sus comunidades, son vulnerables. ¿Cómo no lo podemos hacer? No tengo la receta, chiquillas, chiquillos, pero ¿cómo no podemos inventar nuevas maneras? Porque lo que sí sé que cuando miro al otro a la cara y establezco un diálogo conversacional, a veces lo miro de manera distinta y empiezo a no estar en el rechazo. Bueno, comenté algunas de las cosas que están puestas ahí. Me parece que la co-construcción en conjunto. En síntesis, quiero decir, es difícil en 5 minutos plantear ideas para un tema tan relevante, tan potente, porque para mí, en lo que ustedes hacen, se juega el desarrollo de nuestra sociedad, los seres humanos que estamos criando. Soy psicólogo y soy padre, y me importa demasiado este tema, por eso quise participar. Entonces tengo preguntas o reflexiones. ¿Cómo lo hacemos en la co-construcción de problemas y en conjunto co-construir las soluciones? Porque, como dijo alguien recién, no solo ustedes saben sus problemas, sino que también dentro de esa identificación de problemas están sus soluciones. No podemos venir con diagnósticos desde afuera. La co-construcción con todos y todos los autores nos sirve que un directivo identifique los problemas. Tiene que ser co-construido. Si a los alumnos apoderados esa problemática y esa solución no le hace sentido, no va a resultar. Revisión de creación de las prácticas, situaciones, reglas y tiempos que creen vínculos, lo que estaba planteando recién, y crear espacio y condiciones que faciliten la conversación, la aceptación y la creación de nuevos vínculos. Si no hay tiempo para mirarse a la cara, si no hay tiempo para estar, a veces incluso en el sinsentido, no se crean espacios relacionales. Y si no hacemos lo que dijo Maturana, que alguien lo citó, la emoción es el fundamento, y la emoción para creación de cualquier tipo de conversación tiene que ser la emoción del amor, que él le llama la aceptación y la validación del otro como un otro válido en la convivencia, que no tiene que disculparse por existir. Traté de hacer la torta, Paulina, y de meter mucha información en poco rato, espero que sirva de algo. Mira, el tema, como dices tú, da para mucho. Es terriblemente interesante y terriblemente importante, pero aquí se junta un hombre tan apasionado con lo que habla, con lo que dice, tan comprometido, que es como una bomba. Escucharte, sí, es pura energía y es un llamado a mucha reflexión. Así que te agradezco de verdad, Edmundo, tu participación y muchas gracias por esta síntesis, que sé que ha costado mucho trabajo. Gracias, gracias. Y después de haber escuchado en esta primera ronda a todas las personas que nos están compartiendo su tiempo con sus reflexiones, quisiera yo pedirte, Rodrigo, si podemos leer algunas preguntas, si puedes tú leer algunas preguntas de los participantes y dirigirlas tú a quien crees que pudiera responderlas. Sí, muchas gracias. Hay hartas preguntas, ahí en el chat también hay una opción para hacer preguntas y respuestas. La primera
es una afirmación, pero es bastante interesante, entonces yo creo que sería bueno que la discutamos. Estefanía Vilches pone, el problema mayor hoy en día son las familias, quieren soluciones automáticas. Y ahí claramente hay una realidad, porque a veces desde los colegios intentan involucrar, hemos visto que las familias son muy importantes en el proceso de convivencia y se intenta involucrar a las familias, pero a veces eso no sucede. Entonces, ahí hay una pregunta, creo yo, que podríamos debatir. ¿Cómo involucramos a las familias cuando estas son reticentes a involucrarse en el proceso de convivencia en la escuela? No sé quién la podría tomar, tal vez Mónica desde las políticas o Claudia desde su experiencia. Yo quisiera solamente, siento que tiene que ver con estos procesos de involucrar. Tal vez no vamos a llegar al 100% de los padres, madres y apoderados. No se van a involucrar todos de una vez. Pero para atraer, también yo creo que el equipo de gestión, la comunidad, también tiene que ceder ciertos espacios de responsabilidad. Hay algunas acciones que tal vez podrían ser ellos los responsables, desde su implementación hasta su evaluación. Y eso lo vemos mucho en los planes de mejoramiento educativo, por ejemplo, que se generan acciones en establecimientos acá en la región. Nos tocó en el proceso de verificación de ver acciones que el centro de padres, madres y apoderados era responsable de llevar a cabo esa acción, en coordinación obviamente con el equipo de gestión. Y resultaba bastante bien. Y así va sumando apoderados, padres y madres, que se iban sumando a estas diferentes actividades. Yo creo que esa es una forma también de poder ir transitando y captando colaboración desde los apoderados. Ok, muchas gracias. Había otra pregunta que se tomó varias veces que tenía relación con lo que comentaba Leonel sobre la libertad curricular. Entonces alguien preguntaba, ¿hay libertad curricular si todos los colegios son evaluados por el mismo instrumento, en este caso el CIMSE, por ejemplo? Bien, Rodrigo, mira, efectivamente hay flexibilidad curricular. Hace 15 años que está la flexibilidad curricular. Si el problema es el CIMSE, no es la flexibilidad curricular, es la evaluación cuando se empezó a clasificar y a calificar a la escuela por los puntajes que obtenían en el CIMSE. En el momento que cambiamos de las horas obligatorias, que empezaron a calificar a las escuelas por el puntaje del CIMSE y el rendimiento, empezaron los problemas porque las directivas, los sostenedores, empezaron a cambiar las horas, a agregar horas de ciencia, de lenguaje, de matemática, porque había que rendir. Porque si no teníamos rendimiento, nos iban a sancionar, nos iban a calificar mal, íbamos a tener problemas con la subvención y empezaban los problemas económicos. Pero existía la posibilidad de que no se cambiase o se aumentase, ¿no es cierto?, las horas de lenguaje, de ciencia y matemática. Dejamos de dar clases de educación física, de música, de arte, y sacrificamos esas asignaturas, que son tan importantes para la formación ciudadana, para la formación de valores. Y yo siempre hago una reflexión en esta área. Hace 15 años atrás empezamos a disminuir esas horas. Hoy en día, si hablamos de 15 años atrás, más 5 que son los años mínimos para entrar al colegio, estamos hablando de chicos con 20 años, que no han tenido una base fuerte y sólida en la formación social, en la entrega de valores a través del deporte, de la música, del arte, que es tan importante. La OMS y la ONU lo dicen, el deporte, la actividad física y las artes es fundamental para el desarrollo de un país y nosotros las disminuimos. ¿No será que hoy día nos están pasando la cuenta porque tenemos solamente chicos a los cuales no les hemos entregado aprendizaje significativo? Porque hemos cambiado y les entregamos conocimiento, y rinda, y rinda, y rinda. Esa es una reflexión importante. Si tenemos la posibilidad de bajar hoy día las horas nuevamente y retomar lo que decía un profesor ahí en el chat, ¿por qué no colocar una asignatura de emociones? ¿Por qué no colocar una de valores? ¿Y por qué no? ¿Quién les dice que no? Si yo lo puedo hacer, lo puedo colocar en mi proyecto educativo y lo puedo colocar en mi plan de mejoramiento, si eso está. Si yo declaro en mi proyecto educativo
que a través de las artes o de la actividad física y salud voy a desarrollar integralmente al niño, puedo construir con los recursos hasta una piscina, puedo tener un escenario, un teatro, si lo declaro a través del arte. Es cosa de atreverse y hacerlo. Eso es lo importante. Ok, muchas gracias. Había, bueno, dos preguntas las voy a Déjame, juntar. puedo comentar una ideita que me gustó mucho, porque yo me veo enfrentado al mismo problema, disculpa, Rodrigo. Que alguien lo preguntó respecto de cómo traer a los padres. Bueno, yo tengo el mismo problema. Cuando tengo una familia y desde un colegio me mandan a un niño porque el niño tiene problemas, una de las cosas más difíciles, lo voy a decir en mi jerga, chiquillo, convertir al consultante en paciente dispuesto al cambio, es decir, una persona que se hace responsable, que está motivado y que aquello que está ocurriendo le importa. Y estoy hablando de su hijo. Y ustedes dirán, no es que no le importe el hijo. Sí se le importa, pero ojalá se lo arregle el psicólogo y se lo mande sin problemas para la casa y no moleste. Entonces yo también me he enfrentado a ese desafío. ¿Cómo lo hago sin retarlo para que participe en esta terapia, se involucre y colabore? O sea, quiero decir que estamos enfrentados al mismo desafío. Porque el modelo antiguo decía, la gente funciona si se le asusta. ¿Usted por qué? El modelo clásico es, ¿usted para qué? ¿Cómo lo hace para que no fume? Mire, le puede dar cáncer. O sea, el miedo como motivador del castigo. Pero eso ya sabemos que tiene un efecto muy cortoplacista. Entonces, yo me quedé pensando mientras pregunté, ¿cómo traer a los padres de vuelta? Miren, voy a contar un ejemplo súper cortito y con esto termino. Yo tengo hijos chicos, ¿eh? 5, 6 años, 8, 14 y 18, así que tengo todo el abanico. Les quiero contar que las últimas 2 semanas he tenido en reunión de apoderados 2 talleres. Sin que me preguntaron, me hicieron en cada curso un taller de parentalidad positiva. Pregúntenme si el colegio me preguntó, o la profesora, si me preguntaron si yo necesito eso. Nunca. Bajaron la cuestión y yo tuve que escuchar una charla de parentalidad positiva. Me parece interesante, está bonita. Pero nunca me preguntaron, ¿qué necesito? ¿Cómo participo yo? Podrían habernos preguntado, o podríamos construir en conjunto, oye, ¿qué pasa que ustedes no participan? ¿Qué necesitan? ¿Qué cuestión podemos hacer para que sean más convocados? Porque si me van a llamar solo para las reuniones de apoderados, para que cuente ciertos materiales o para que dé mi opinión en ciertos momentos, capaz que necesito irme involucrando. Ahora, esto es una tarea de un momento, probablemente es una tarea constante. Incluso hasta participar en la construcción del proyecto educativo, que puede tener ciertos bordes, hay cierta premisa, depende de la característica del colegio, la institución, los códigos valóricos, qué sé yo, pero hay mecanismos de más involucración. No sé si cuento un poco esa experiencia. Sí, sí, por supuesto. De hecho, bueno, lo que hemos conversado, lo que yo he escuchado principalmente es la importancia de, bueno, que la convivencia se aprende, realmente, y se aprende en la participación. Entonces, claramente, y lo que decía Leonel también, la importancia del liderazgo, o sea, del liderazgo Exacto, de dar el Rodrigo. ejemplo. Entonces, desde el liderazgo, Hay, hay, convivir con hay, con los hay una padres. historia, Rodrigo, probablemente los padres en la comunidad histórica de creer que da lo mismo, ¿para qué voy a participar si lo que yo opino no importa? O sea, hay que crear una nueva manera de instalarse. O cuando no he opinado no se ha tomado en cuenta. Y generalmente, como que la conclusión a lo primero que es que yo cuando he participado no se ha tomado en cuenta. Que eso es Bueno, muy importante, Rodrigo, perdón que te interrumpa, el volver a tener confianza en la escuela. Yo tengo que hacer sentir importante al padre, hacer escuchar, hacer que se acerque a mí y que sepa que se le voy a solucionar los problemas, que voy a estar con él en su problemática y que él me tiene que colaborar porque yo no puedo cubrir o saber y hacer lo que él, la función como papá. Es fundamental eso. En la medida que yo comprometo al padre con la escuela y lo acerco, él va a estar contigo. Pero si yo lo llamo solamente para destacar lo malo, si lo llamo para solamente decir que su hijo no está cumpliendo, o para solamente situaciones especiales, reunión de apoderados, y no lo hago parte de la escuela, el padre lo ve de lejos y deja al niño en la puerta y se va, no se compromete. Falta de identidad con la escuela, eso es súper importante. Ahí quisiera hacer un alcance también desde mi rol de dirección, porque es súper clave lo que señala esa pregunta y da para mucho. Y como decía también
los colegas, otro webinar, cómo atraer a la familia a la escuela, pero de forma amigable, colaborativa y comprensiva, porque muchas veces, y sobre todo en los sectores vulnerables, los padres, como en todo ámbito, trabajan. Entonces, los horarios de nuestro trabajo son los mismos que los de ellos. Entonces, es tan difícil poder compartir espacio con los padres, porque los que estamos ahí sabemos que tanto padres como madres que están presentes con los niños, en general esos niños son más exitosos que los que no están presentes. Entonces es tan clave el tema de trabajar esa triada, creo que la leía por ahí, padre, escuela, docente, porque tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con el reencuentro. Y eso, y confiar en el proyecto educativo de la escuela, confiar que nosotros, si lo estamos llamando por alguna conducta que observamos, no es para reprender, es para trabajar frente a esto que vemos. Y eso es súper importante, generar nuevamente la confianza en que él está depositando a su hijo, a su hija, en unas personas que están preparadas para atenderlo. Y que si uno muestra esta preocupación, es eso justamente, una preocupación, sobre todo cuando son niños que estamos a tiempo. Entonces, desde ahí es tan importante reconstruir la confianza de los padres hacia el proyecto educativo, porque hay mucho desconocimiento de los proyectos educativos de la escuela. Es como, yo lo dejé aquí, ahora con el sistema de educación, de selección digital, quedan los niños y ni siquiera saben en qué colegio quedan, qué implica ese proyecto. Como decía Leonel, si mi proyecto educativo dice voy a desarrollar el deporte, la música, entonces hay que educar nuevamente en todo sentido a los padres. ¿Qué es este colegio? ¿Qué hace que se diferencie de otro? En el caso nuestro del Colegio Terramonte, y como bien lo señalaban ahí, y tenemos la suerte de tener un equipo muy actualizado, encargado de convivencia, los jefes de UTP, nosotros tenemos educación emocional como asignatura por las horas de libre disposición que nos da la libertad la JEC, y tenemos educación ciudadana como ramo también en los más pequeños. Entonces, claramente hay flexibilidad curricular, pero hay un trabajo enorme que hacer, porque no es suficiente, porque efectivamente los padres son la base para trabajar con la escuela. Ese es mi... Sí, y de hecho hay varios comentarios en el chat que apoyan eso. Cuando hay participación hay mayor compromiso, que el sentido de pertenencia se desarrolla corresponsabilizando a todos los integrantes. Los equipos de gestión deben generar identidad en su comunidad educativa. Sí, completamente de acuerdo. Quería avanzar en algunas otras preguntas que también hicieron en el chat y en la aplicación de preguntas y respuestas, y dos están bien relacionadas. Una tiene que ver un poco con los contextos difíciles, cómo trabajar con estudiantes acostumbrados a situación de calle, violencia como parte de lo cotidiano donde sus pares valían ese accionar. Y la quisiera combinar con otra pregunta que a lo mejor puede que esté relacionada, que otra persona preguntaba, ¿cómo podemos reemplazar las suspensiones de alumnos por otras medidas más reparatorias? No sé quién quiere tomar esa pregunta, o esas preguntas. A ver, yo solo quiero, para no extender nomás, pero toda la investigación en psicología, incluido, chiquillos, de la psicología voy a ponerlo extremo, ¿eh? De la psicología que se ha investigado del terrorismo, y hay estudios súper interesantes en cómo, miren, en 5 meses, los estudios han mostrado esto, en 5 meses, y a veces menos, tú tienes a un chico o chica que pensaba de cierta manera y en 5 meses está en un movimiento de segregación, de discriminación racial neonazi. Y está dispuesto a hacer actos violentos por una ideología. Y entonces uno pregunta, ¿qué pasó? ¿Se psicotizó? No, hubo un cambio de paradigma. Y en general los estudios muestran que esa condición tiene que ver con algunas cuestiones culturales, sociales, comunidades, fractura familiar, por un lado, y por otro lado, la sensación de exclusión
y que su proyecto no tiene cabida. Y si en la medida que se agarra de un grupo donde se siente perteneciente, ahí le doy sentido. Otra investigación interesante. Pusieron los investigadores a un grupo de adolescentes con unos PlayStation a manejar autos. Y todos pensaron que eran adolescentes y iban a pasar las luces rojas y aumentar la velocidad permitida. No fue así. Respetaron las luces rojas y la velocidad que decía el juego. Pero después hicieron algo interesante. Le dijeron a esos adolescentes que sus pares los estaban mirando. Cuando se dieron cuenta que habían otros adolescentes mirándolo, transgredieron todos los límites. Se hicieron los choros, por decirlo de una manera. Entonces uno dice, ¿cómo convocar? Volvemos a la misma solución, ¿cómo crear participación? Y aquellos que se sienten excluidos y rechazados, cuyo acto de manifestación de esa rabia contenida, que insisto, hay hartos argumentos para hacerlo, caos social, desmembramiento de la familia, crisis política, las verdades se cayeron, ya Dios no está en el cielo y no nos anda mirando, sienten que su vida no tiene sentido, entonces yo estoy enojado con el mundo. Y si me agarra un grupo que me canaliza esa sensación y logro pertenencia ahí, entonces lo voy a hacer. La pregunta es, ¿cómo ocupar esos espacios de pertenencia que generen otros sentidos, otras identidades? Y la escuela cumple un papel protagónico en eso, porque, como decía la colega recién, la Claudia, nosotros nos vamos a trabajar y nuestros hijos están ahí, y crean comunidad y participan, y existen. ¿Qué pasa si están todo el día escuchando materia y no hay otras maneras de relacionarse, no ven otras oportunidades? Estoy de acuerdo, familia, comunidad, profesores, tenemos que estar alineados. Rodrigo, en respuesta a si hay otra alternativa de suspensión, por supuesto que hay. Cuando era director, también en una escuela con 82% de vulnerabilidad, prohibí hacer la suspensión y mandar el niño a la escuela. Si era un peligro, o sea, para mandar el niño a la casa, era un peligro. Lo pasaba más mal en la casa que en la escuela. La escuela era su lugar de protección, donde estaba acogido, tenía compañeros, sociabilizaba y lo pasaba bien. Iba a la casa y tenía riesgos múltiples por el nivel de vulnerabilidad donde vivía. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Todo niño que no se comportaba bien dentro de la sala se aislaba e iba a trabajar a la biblioteca. Duraban 2 o 3 días trabajando solo en la asignatura que no se portaba bien y después pedían, por favor, quiero volver a la sala porque me aburro mucho estando solo en la biblioteca. Tenía que trabajar el doble porque su trabajo era 100% efectivo durante 1 hora, porque no tenía tiempo para conversar ni distraerse. Tenía a la persona de biblioteca que lo estaba observando directamente. Te digo, fue tremendamente efectivo. Los alumnos no dejaron de salir y dejar de molestar en la clase. Es una alternativa. Rodrigo. Sí, bueno, yo creo que tenemos que siempre tener presente que la escuela es un factor protector. Siempre va a ser bueno estar en el establecimiento educativo, en la escuela, en esa comunidad educativa. Y siempre, y a partir de eso, pensar que estamos modelando. Los adultos estamos modelando lo que los niños están aprendiendo. Por lo tanto, cuando yo hablo de, por ejemplo, participación, diálogo, reflexión, respeto por el otro, eso lo tengo que ver en todos lados, no solo los niños, y ahí yo también quiero centrar la mirada que por lo general, y Claudia parece que lo señaló en el inicio, cuando hablamos de convivencia escolar y de situaciones de conflicto, siempre hablamos mirando a los estudiantes, pero no debemos olvidar que también los niños son muy hábiles y captan muy bien la realidad. Y de repente dicen, ¿de qué respeto me están hablando si el profesor X con el otro profesor no se saludan, no se hablan, o se contestan de mala manera? Entonces, toda acción debe tener una intención pedagógica en el establecimiento. Todo lo que yo hago o dejo de hacer en un establecimiento, tenemos que tener la conciencia que impacta en el otro. Y ese otro más cercano son los niños y niñas y adolescentes. Por lo tanto, ahí hay que tener mucho cuidado. Esa identificación que se ha dicho, tiene que tener sentido. No significa que en el establecimiento no haya normas ni procedimientos. Tienen que tener, pero deben ser compartidos por todos. ¿Por qué, por ejemplo, en educación física los niños o niñas no debieran usar aro?
No tiene que ver porque al profesor o al director o directora no le guste, tiene que ver con un tema de cuidado, porque si están haciendo educación física, pueden tener una actividad donde pueden pasar a llevar el aro, rompen su oreja. Tiene que tener un sentido detrás y esas normas tienen que estar siendo revisadas también constantemente. No digo que a cada rato, pero de un año para otro, cada 2 años, volver al sentido de la norma. ¿Por qué nace esta norma? No seguir perpetuándola cuando los escenarios, no decía Edmundo, los escenarios hoy día cambian. Nuestra escuela después de la pandemia ya no es la misma. Por lo tanto, las normas del 2019 ya no son las del 2022. Y ahí yo logro identificación. Yo me identifico con aquellas normas que le encuentro sentido, porque si les encuentro sentido, las adopto, las incorporo. Cuando yo, por ABC motivo, me bajan una orden o una línea, bueno, y el mundo nos podrá decir con mayor autoridad, digamos, genera un rechazo automáticamente. Puede hasta que la norma sea buena para mí, pero si me la bajan y me la imponen, mi primera reacción es decir no. O sea, no, aquí no voy yo. Pero si yo lo converso, lo dialogo, busco la forma, mira, en esto se traduce, esto va a ser, yo genero adhesión a esa norma. ¿Ya? Entonces, eso yo siento que hay que estar conversándolo, hay que estar mirando, hay que volver sobre esa norma, hay que volver sobre el proyecto educativo institucional, hay que volver sobre las acciones que operan este proyecto educativo institucional. Hay padres, madres, apoderados que fueron estudiantes de esa misma escuela y te dicen, pero cuando yo estudié aquí, esta escuela era muy distinta a lo que es hoy día. Tiene que ser distinta. Lo peor sería que fuera igual hace 20, 30 años atrás, porque los lenguajes no son los mismos, porque el objetivo no es el mismo, porque no estamos formando niños, hace 20 años atrás estamos formando niños para hoy día y para una realidad totalmente distinta. Entonces yo creo que aquí el desafío es para los adultos. Nosotros somos los que tenemos que volver, revisar, mirar, volver a conversar, volver a construir, reconstruir todas las veces que sean posibles, pensando en que los niños y niñas tienen que identificarse con el establecimiento, pero eso no va porque yo lo decida de un día para otro, es en esa construcción colectiva. Sabemos que el diseño seguramente lo hace el equipo de gestión, por ejemplo, en el que Claudia está, pero esa decisión, ese ejercicio de reflexión y de metodológico, por ejemplo, tiene que ser llevado a los padres, madres y apoderados, tiene que ser compartido con los estudiantes, tiene que ser trabajado en el consejo escolar. Entonces, tenemos instancias de diálogo, aprovechemos esas instancias, tomémonos esas instancias para que podamos desde ahí construir y co-construir entre todos los actores de la comunidad. Sí, Mónica, mira, yo comparto lo que dices tú. En resumen, es hacer que el aprendizaje sea significativo en la escuela. Eso es simple. O sea, si las personas consideran que lo que le están entregando a la escuela es una herramienta para solucionar el hoy y el futuro, no vamos a tener problemas de convivencia escolar. Las problemáticas se consideran y parten desde los problemas en la sala. A veces tenemos profesores aburridos, tenemos profesores que siguen ocupando el sistema del relato donde él es el principal actor del aprendizaje y no hace aprendizaje donde el alumno sea el centro de su propio aprendizaje. Tenemos prácticas y hábitos que tenemos que cambiar y comparto 100%, somos los adultos los que debemos dar el ejemplo para el cambio. Sí, y a propósito, bueno, de no imponer la norma o de la posibilidad de consensuar ciertas normas, hay una pregunta que a lo mejor sería bueno aprovechar de consultar, que es, ¿sería apropiado generar trabajos comunitarios dentro de la escuela en vez de suspensión y que ese acuerdo sea creado por estudiantes, familias y escuela? ¿Es posible eso? Permiso, pero me opongo rotundamente. Si es una escuela, es una formación, es totalmente en contra de lo que estábamos diciendo recién. O sea, ¿por qué tengo que imponer si mi hijo va a estudiar, no va a trabajar? Va a otro tipo de formación. No quiero que para eso lo dejo fuera de la escuela y que vaya a hacer otras cosas y a trabajar. O sea, la escuela no es un lugar donde los niños tienen que ir a recibir castigos. Eso no puede ser. O sea, voy a formarlo. Pueden haber
normas claras que va a implicar cambios de hábito y de comportamiento en esta escuela. O sea, es claro que las normas y el reglamento y la disciplina es para esta escuela y es la identidad personal. El sello de esta escuela actúa así, pero en una escuela que vaya a realizar trabajos comunitarios o vaya a realizar como castigo alguna actividad física, no corresponde. No, y pasa algo interesante, porque habría que preguntarse, ¿cuál es el castigo? O sea, ayudar a la comunidad es un castigo, estar en mi casa es un castigo. Bueno, en mi generación, Leonel en la nuestra, nos mandaban a la casa castigados porque ahí nos iba a ir peor. Por lo tanto, corríamos mucho riesgo si nos expulsaban del colegio. Así, pero hoy día, ¿por qué? Entonces hay que pensar el sentido del castigo. ¿Cómo estoy poniendo en una cosa tan valorada como trabajar y apoyar a la comunidad, sea el castigo? Entonces hay que repensarse eso, porque ¿cuál es el sentido de un castigo? Incluso cuando uno manda al niño a la pieza. ¿Cuál es el sentido del castigo? Parece ser, y aquí me voy al estudio último que salió en 2020 en una comunidad europea, miren, las dos habilidades y competencias más requeridas en todo ámbito de trabajo, capacidad de resolución de problemas y autorreflexión. La capacidad del sujeto de mirarse a sí mismo, ver qué está pensando, qué está sintiendo y qué tiene ganas de hacer. Las dos competencias que más se requieren y más escasas. Entonces uno preguntaría, ¿cómo trabajamos pensando en las futuras generaciones para desarrollar la competencia de mire lo que le pasa, dése cuenta, reflexione, volvemos a Maturana, sin reflexión, Maturana decía, si yo no cuestiono los fundamentos, desde dónde creo lo que creo, se acabó la reflexión, y cuando se acabó la reflexión, chiquillos, ya saben al mundo que nos entregamos, al mundo del totalitarismo, de la verdad absoluta, el otro está equivocado y yo estoy correcto, ¿por qué? Porque sí. Antiguamente hasta los 80 funcionó así. Esto es papá o mamá, ¿por qué? Porque sí. Listo. Hoy día alguien lo dijo recién, la Mónica, creo, los jóvenes, ¿y por qué? Quiero pensar, quiero entender, quiero sentir que yo participo y que yo también tengo derecho a creer. Ya no existe esa frase, como me dijo mi madre una vez, ¿quién te metió esas leceras en la cabeza? No, a mí nadie no me las mete en la cabeza, yo también tengo derecho a pensar por mí mismo. Cuando empecemos a hacer que los cabros no se sientan excluidos, no digo que aquí no haya pobreza, todas las condiciones de vulnerabilidad social, es muy complejo, yo sé, pero hay que partir por algún lado. Mira qué interesante lo que me indica Victoria en el chat. Me dice, lo que usted indicó de llevar al niño a la biblioteca solo también es un castigo. Yo te conté una parte del trabajo, digamos, que era sacarlo de la sala y llevarlo a hacer el trabajo de la asignatura donde estaba molestando. Pero también había un trabajo inmediato de apoyo a ese chico para la reflexión. Y se hacía el comentario con él y muchas veces conversaba yo con alumnos. ¿Por qué estás molestando? ¿Qué te generó? Y me enteraba de que el compañero le molestaba, que se aburría en la clase. Y aquí entramos en un tema que no es del área que estamos conversando, pero que tiene que ver mucho con las problemáticas internas dentro de la sala. A veces nos equivocamos en el estilo de enseñanza que estamos entregando para la forma de aprender de nuestros alumnos. Hay tres estilos de aprendizaje, visual, audiovisual y kinésico. Y resulta que sabemos cuál es el que prevalece en cada curso. Escuchamos claramente muchas veces a un profesor que dice, hoy estuve con el curso A y la actividad que hice hoy día me resultó fantástica. E hice la misma actividad con el curso C y fue un desastre. ¿Qué niños más malos? ¿Qué niños aquí? ¿Qué niños más desordenados? ¿No será que son distintos el estilo de aprendizaje del B con el A? Yo me he hecho esa reflexión, ocupo los tres estilos en mi momento, en mi metodología, en mi didáctica. Todo eso conlleva molestia. El niño que no aprende va a molestar en la sala siempre. Y siempre va a haber un porcentaje que va a molestar porque la actividad que el profesor ha realizado no la entiende o no le gusta o la hace más rápido que los demás. Eso es muy importante. Entonces, como muy bien decía Edmundo, en toda actividad de restricción, no la vamos a llamar castigo, tiene que estar la reflexión. Y para eso está el equipo psicosocial, está el apoyo de la psicopedagoga, está el apoyo de la educadora diferencial, está el equipo de apoyo CEP, y el equipo de apoyo PIE y el equipo de apoyo de convivencia escolar. Entonces hay que ocuparlos. Gracias, Rodrigo, por las preguntas que seleccionaste. Quedan muchas otras preguntas y hemos decidido responderlas a través de los correos a las personas que lo han hecho. Ya la tenemos ya. Y quedan 2 minutos para terminar. Entonces,
Mónica, Claudia, yo sé que querían decir algo, pero les pido como en honor a todas las personas que tienen que comer con sus familias, porque es parte de la convivencia, ¿no es cierto?, que están esperando, que los dejemos, que vayan. Les quiero agradecer toda la presencia, todo lo que han dicho. Si yo pasara un programa de lingüística, creo que la palabra con mayor frecuencia en todas las intervenciones ha sido la palabra conversar. ¿Ya? Y detrás de la palabra conversar está la palabra escuchar. La escucha activa, la escucha afectiva. Es una de las habilidades que no aparecen en los programas, que menos investigaciones en el campo de la lingüística hay. Está lleno de comprensión lectora, pero de escucha activa no hay. No nos enseñan a escuchar. Y yo los invito a que nos quedemos con todas estas reflexiones y también con esta. ¿Cuánto escucho yo en esta comunidad escolar para aportar y fortalecer la ética de una convivencia escolar adecuada y positiva? Y quiero contarles algo. Partimos con esta música y con este dúo, ¿no es cierto?, de Simon y Garfunkel. ¿Saben qué? Detrás de esa letra maravillosa, de ese llamado de ellos, ¿ya?, pelearon, se separaron. Yo los invito a ustedes a que no nos pase eso a nosotros, que internamente la comunidad no se pelee. Discutir no es pelear. Tener diferencias no es separarnos, y que nosotros, este diálogo entre universidades, establecimientos educacionales, instituciones como Fundación Telefónica, como el Ministerio de Educación, realmente sea un diálogo fructífero, como yo creo que ha sido este evento. Muchísimas, muchísimas gracias. Hello, darkness, my old friend. I will talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone.